El zar Iván. La historia lo recordará como el terrible. No era un sistema de violencia política, sino de terror. Iván liberó Rusia de la opresión extranjera. Los historiadores soviéticos consideraban a Iván como un paladín, un líder fuerte que plantó cara a la corrupción oficial y a la explotación. Iván IV, gran príncipe de Moscú y primer zar de Rusia por la gracia de Dios. ¿Un loco? ¿Un sádico? Debía de sentir placer al torturar a las personas. ¿O era solo un gobernante duro que exigía obediencia y lealtad absolutas para modernizar Rusia de forma radical? Ese hombre era un intelectual. Para su época, un intelectual de alto nivel. Iván el Terrible. Las descripciones de su carácter son tan contradictorias como sus retratos. Un criminólogo busca la mejor imagen. Su misión es crear un perfil psicológico del zar. Hasta ahora los cronistas han representado a Iván IV de acuerdo con las leyendas que todavía hoy se siguen recordando. También han influido en el analista de la Policía Judicial de Bremen. Está claro que era una persona polifacética, una mente versátil. Para mí, como criminólogo, lo más importante es la parte criminal. El investigador examina documentos escritos por el propio Iván. Su primera impresión es que el zar era extraordinariamente erudito e inteligente. Iván nace en 1530 en Moscú. A los 3 años pierde a su padre, el gran príncipe Basilio. 5 años más tarde muere su madre, Elena, probablemente envenenada. Tras la muerte de su madre, la nobleza gobierna en nombre del huérfano Iván. El deber de los boyardos es protegerlo. Pero en realidad lo maltratan. Día tras día el heredero al trono debe luchar por la comida. Lo humillan constantemente, lo encierran sin motivo, lo golpean por diversión. Iván es como una espina para los boyardos, que preferirían verlo morir lentamente. Pero Iván sobrevive. Más adelante utilizará este periodo para justificar la brutalidad y el terror. Pasó toda su infancia temiendo por su vida. No podía estar seguro de que no fueran a echarlo a un pozo y dejarlo morir. Heidi Kasner es psiquiatra forense. Intenta comprender crímenes terribles analizando la infancia de sus autores. Se sentía impotente. No podía huir de esa situación por sus propios medios. Estaba a merced de sus maltratadores y lo sabía. En 1953, el arqueólogo ruso Mikhail Gerasimov modeló las facciones del zar a partir de su calavera. Un escáner tridimensional digitaliza y construye una copia del busto. Se está preparando el primer retrato robot de Iván IV. «400 años después, los expertos pueden mirar a la cara al terrible zar.
A los 13 años, la impotencia de Iván se convierte en ira. Es consciente de su poder y contraataca. Azuza a una jauría de perros contra el jefe de los boyardos. Estos lo despedazan. Por primera vez, el maltratado Iván es capaz de infundir terror. Pronto se hará adicto a esa sensación. Los perros que utiliza para despedazar personas siguen sus órdenes. Son una extensión de su brazo, un yo externo. El temor que infunde confirma que es él quien manda. Aunque no es él quien los despedaza, son sus perros, los perros siguen sus órdenes. Su falta de escrúpulos también escandaliza a la Iglesia Ortodoxa rusa. Iván es más duro y valiente de lo esperado. Sobrevivirá y llegará a ser el gran príncipe de Moscú. Van a tener que entenderse con él. Un monje sabio y severo recibe la misión de educar moralmente a Iván y prepararlo para su vida como zar. El futuro zar aprende a leer y escribir leyendo la Biblia. En las Sagradas Escrituras el joven busca algo que alivie su espíritu tras una infancia llena de malos tratos. Iván descubre la legitimidad de su familia. Su abuela materna era la sobrina del último emperador bizantino, auténtica sangre azul. Desde entonces, el joven está convencido de que ha sido elegido por Dios. ¿Y este es Jesús? No, este es Juan el Bautista y esta es vuestra abuela, Sofía Paleóloga. En los países ortodoxos, la cooperación entre el gobernante y el cabeza de la Iglesia siempre ha sido especialmente cercana. Ambos se necesitan y se benefician mutuamente, pero, y esto es esencial, el soberano es el más importante. Esta es la principal diferencia con la Iglesia Católica Romana, donde el Papa es un poder independiente. Durante los siguientes años, el joven crece bajo la estricta supervisión moral de la Iglesia. A los 17 años, Iván se casa con Anastasia Romanovna, la hija de un boyardo. Según los testimonios contemporáneos, la búsqueda de una novia fue especialmente intensa, con 1500 candidatas. Hasta su muerte 13 años más tarde, Anastasia fue la compañera más leal de Iván. Tenía una influencia tranquilizadora en su carácter irritable. Un familiar cercano de Anastasia fue el antepasado de los Romanov, la dinastía de zares que conservó el trono hasta el siglo XX. La Iglesia incita a Iván a reformar el país. Tras la boda, libera al Estado y la sociedad de leyes centenarias y anacrónicas. Con Iván y Anastasia, Rusia entra en una nueva era. Ese mismo año, Iván es proclamado Gran Príncipe de Moscú. Es el primer gran príncipe en adoptar el título de zar del Imperio ruso. De acuerdo con la tradición bizantina, sobre él llovieron monedas de oro. Ahora Iván debe hacer algo grande para consolidar su poder. Los principados rusos llevan más de 3 siglos sometidos a los jinetes mongoles. Una y otra vez, los musulmanes destruyen ciudades y pueblos y saquean sus iglesias. Una victoria sobre los mongoles convertirá a Iván en un héroe, pero necesita un truco para sorprender al enemigo. En Moscú, los mejores carpinteros del país crean fortificaciones para un campamento militar.
Son muy fáciles de desmontar y montar en otro lugar. Las piezas se transportan en secreto por los ríos Moskova y Volga hasta la ciudad fortificada de Kazán, el corazón del Imperio mongol. Durante la noche los rusos levantan un fuerte. Los ataques mongoles no consiguen evitar que Iván construya una posición de combate segura. El esfuerzo ha valido la pena. Iván da la orden de ataque. En campo abierto las hordas mongolas son invencibles, pero en un espacio cerrado es otra cosa. Encerrados entre la ciudad y el río, no consiguen desarrollar su potencia habitual, tal y como Iván había planeado. Kazán cae el 2 de octubre de 1552. Iván convierte al Khan musulmán en su vasallo. Esta victoria fue el primer paso para la fundación del Imperio ruso. Por primera vez, en Rusia no hay solo cristianos, sino también musulmanes. En la actualidad, los tártaros son la principal minoría étnica de Rusia. La victoria de Iván sobre los tártaros dará alas al nacionalismo ruso durante siglos. Iván ha demostrado que es un gobernante fuerte. Maureen Perry ha estudiado las representaciones poéticas de Iván IV en las canciones tradicionales rusas. Para los campesinos, el zar es una fuerza positiva, aunque sea autocrático y poderoso, pues está de su parte contra los funcionarios corruptos y los nobles decadentes. En el siglo XIX, el compositor Modest Mussorgsky dedicó un aria al zar Iván en su ópera Boris Godunov. 300 años después, sigue siendo el zar bueno. Es sorprendente que alguien como Iván el Terrible tenga esa reputación. El sobrenombre de El Terrible indica que no era muy apreciado, ni por los historiadores, ni por los intelectuales rusos. Como agradecimiento por la ayuda de Dios en la conquista de Kazán, Iván construye una iglesia en Moscú. Iván era un hombre religioso. Todo lo que sabemos de él apunta en esa dirección. La victoria también le dio confianza. Iván se siente poderoso, como un emperador romano. Un monje lo advierte contra la arrogancia y establece un paralelismo con la caída del Imperio romano. La primera Roma cayó. La segunda Roma también cayó por sus pecados y por los errores del emperador bizantino. Moscú es la tercera Roma, la definitiva. Ya no habrá otra. Esta ideología tiene sus consecuencias. El autocrático Iván solo se siente responsable ante Dios. En la primera mitad de su reinado moderniza las leyes y la administración. Es implacable con la corrupción, crea un parlamento de nobles y se rodea de amigos que lo aconsejan. Pero ya hay indicios del fenómeno que lo hará famoso. Ve traiciones por todas partes. Sus juicios son radicales y sangrientos. La mera sospecha es suficiente. Quien lo traiciona viola la sagrada voluntad de Dios y es condenado a muerte. Los investigadores forenses suelen trabajar para descifrar los motivos de los asesinos en serie. El caso de Iván el Terrible parece evidente. Era una bestia. Ejecutó a muchas personas con gran crueldad. Incluso para los estándares del siglo XVI, Iván era un gobernante brutal. ¿Qué lo llevó a eso? Mandaba matar a las esposas de los supuestos traidores y las colgaba en la entrada de su casa.
Sus maridos no podían reaccionar. Iván mandó hacer grandes sartenes, donde freía vivas a sus víctimas. O las metía en agua hirviendo, luego en agua fría, una y otra vez hasta que se les caía la piel y morían. También se dice que cortó en rebanadas a algunos prisioneros. Esta última tortura llama la atención del investigador. Es lo que se conoce en criminología como mutilación. Diferenciamos entre mutilación defensiva, ofensiva y agresiva. En el caso de Iván veo dos motivos. Por una parte, hay mutilación agresiva incitada por la furia y el odio contra otras personas y que se manifiesta en esa terrible tortura. Por otra parte, es posible que obtuviese placer sexual al realizarlo muy lentamente. A pesar de su poder casi ilimitado, son los traumas de su infancia los que dictan su pensamiento y sus hechos. La indefensión de otras personas confirma su propia posición de poder. Ya no es el dolor de las víctimas lo que anima al sádico, sino la reacción al dolor que él les causa. Eso es lo importante. La adicción está en oír: tengo miedo de vos, estoy sufriendo, y solo vos podéis cambiarlo. La Catedral de San Basilio, cerca del Kremlin, en la Plaza Roja, construida por Iván tras sus victorias sobre Kazán. Aquí, hacia 1940, otro déspota descubrió su simpatía por el temido zar. El primer indicio público de que Iván era el nuevo personaje de culto aparece en un artículo del novelista Kasteliov. Se publica en Izvestia, un diario de alcance nacional, un periódico que representaba la opinión oficial. Stalin ordena rodar una película que presente a Iván de forma que favorezca sus intereses. El encargo recae en el director vanguardista Sergei Eisenstein. Parece que Eisenstein recibió instrucciones vagas. El objetivo principal era rehabilitar la imagen de Iván en comparación con la representación negativa que se hacía en la historiografía tradicional. La película de Eisenstein se proyectó en 1940. Es similar a una ópera, con un sentimentalismo abrumador. La brutalidad de Iván no está presente. El zar está por encima de los traidores que se agazapan en todos los rincones. El jefe de Eisenstein está encantado y le concede la Orden de Lenin por su obra. Nadie se sorprende por la simpatía que el dirigente comunista siente por el rey. El paralelismo entre ambos tiranos es evidente. Stalin se veía como Iván, un gobernante severo que no tenía miedo de tomar medidas contundentes contra sus enemigos si creía que ese era el interés del Estado. ¿Pero es tan sencillo? ¿O hay algo más detrás de este desconcertante entusiasmo?
Iván tiene éxito y el pueblo lo adora. Antes tenía que contar con la Iglesia y con el Parlamento de nobles, pero ahora quiere el poder absoluto para poder aplicar reformas importantes. Una nobleza de servicio formará la base de la nueva administración nacional, que actúa en favor del gobernante. Para atraer a los nobles necesita con urgencia tierras para feudos, y para eso deberá limitar el poder de los boyardos. En torno a 1560, su esposa y confidente Anastasia cae gravemente enferma. Ningún médico puede ayudarla. Iván sospecha que la han envenenado y culpa a los poderosos príncipes de su imperio. Todo se desarrolla muy rápido. Los tártaros se rebelan. Al sur, Astracán se alía con los tártaros de Crimea y moviliza sus fuerzas contra Rusia. Iván envía a sus cosacos. La resistencia es difícil de vencer, así que Iván quema la capital y expulsa al Khan. Los mongoles ya no pueden impedir que Iván expanda su poder. El camino a Siberia está libre. Pero la Iglesia Ortodoxa exige expulsar a los musulmanes de Crimea. Y por si eso fuera poco, los boyardos quieren cambiar la estricta jerarquía de los príncipes en los tribunales. El clero y la nobleza, ninguno tiene en cuenta que Iván, con casi 40 años, es un gobernante inteligente, por no decir maquiavélico, y los sorprenderá a todos. En 1560, Anastasia muere tras una larga enfermedad. Aunque no hay pruebas del envenenamiento, Iván ejecuta a algunos nobles. En el siglo XX, los forenses logran demostrar las sospechas del zar. Los huesos de Anastasia contienen grandes cantidades de mercurio, arsénico y plomo. Iván nunca se recuperará de la muerte de su amada esposa y su única confidente. Presentaba cierta empatía con otras personas en sus sentimientos hacia su primera esposa. Era la única persona de la cual no sospechaba. Debía de confiar en ella ciegamente, pues siempre se describe su comportamiento amoroso y afectivo con ella. Después de su muerte, el carácter del zar empeoró. La pérdida debilita a Iván y el dolor dura 3 largos años. Entonces hace algo que resulta incomprensible para sus contemporáneos. En diciembre de 1563, el zar decide abandonar la corte. Los tesoros más importantes se cargan en trineos. Iván abandona el Kremlin. Su destino es Alexandrovo-Slobodá, una pequeña fortaleza a 60 kilómetros al nordeste de Moscú. El pueblo está atónito. Iván ha abdicado. ¿Qué se oculta tras este movimiento? No hay nada mejor que ver el pánico al verme marchar. Me necesitan a mí. Yo soy el elegido. Este nivel de autoconfianza sería muy difícil de conseguir de otra manera. Podría lograr que todo el mundo le tuviese miedo. Y eso ya lo tenía. Pero también podía hacer cundir el pánico si amenazaba con marcharse de repente. Iván se pasa 2 meses en un exilio autoimpuesto, evitando todo contacto con Moscú. Y espera. Su plan da resultado. Iván sabía que Rusia, que la élite rusa, no podía concebir un imperio sin zar. Era inimaginable. Así que era obvio que los moscovitas
Los nobles y los gobernantes locales le pedirían que volviese. Una delegación de religiosos, nobles y ciudadanos partieron hacia Alexandrovo. Cubrieron los 60 kilómetros de distancia en solo 2 días en pleno invierno. Los historiadores contemporáneos y posteriores han propuesto muchas teorías sobre el exilio de Iván. Dolor por la pérdida de su amada esposa, decepción por la traición en la corte. Hoy, la opinión casi unánime es que se trató de una representación teatral muy bien calculada. Los suplicantes están casi desesperados. Ruegan al zar que no les deje desprotegidos. Iván el Táctico reacciona según sus planes. Como justificación para lo que van a sufrir Rusia y su pueblo, Iván vuelve una y otra vez a los traumas de su infancia. Y a la sed de venganza. La respuesta ya está preparada. Iván les asegura que no los abandonará. Seguirá siendo su zar. Pero hay una condición. El zar tendrá más poder que antes, así como grandes extensiones de tierra. Iván está seguro de que aceptarán. Sabemos que el pueblo de Moscú, los comerciantes, fueron los más insistentes a la hora de pedir al zar que volviese a Moscú y no abdicase. Creo que estas maniobras demagógicas de Iván estaban diseñadas para obtener el apoyo de las capas bajas de la sociedad. Iván vuelve a su trono en Moscú. Como monarca absoluto, empieza a dar forma a su imperio. Su nueva guardia, los Oprichniki, destituirá a la nobleza y administrará sus tierras y sus propiedades. Sus símbolos son la escoba y la cabeza de perro. Limpian sin compasión y son vigilantes implacables. En lo sucesivo, la propiedad privada de Iván recibirá el nombre de Oprichnina. Los Oprichniki son salvajes y no sirve de nada protestar porque solo responden ante el zar. Todos los segmentos de la población son víctimas del reinado del terror de Iván, desde sus seguidores frustrados y la alta nobleza hasta los más sencillos. Era brutal. Su objetivo era intimidar a toda la población para ahogar cualquier posibilidad de resistencia contra el zar. Y la política del terror tuvo éxito. Casi no hubo oposición durante los siguientes años. La Oprichnina duraría 7 años, desde 1565 hasta 1572. Iván reclama 2/3 del imperio como propiedad privada. Generalmente son las regiones más fértiles y productivas, que solían pertenecer a los odiados boyardos. Familias enteras deben abandonar sus tierras ancestrales. Su futuro no le importa a Iván ni a sus sicarios. El ejército privado del zar contaba con 1500 efectivos. Para ser oprichnik era imprescindible no haber tenido nada que ver con los boyardos en el pasado. Los soldados vivían en comunidades separadas y reguladas, como los monjes, y no podían tener relación con el exterior. En 1570 llega a oídos de Iván el rumor de que en la ciudad de Novgorod se está conspirando contra él. Entonces su furia se desata de una manera inaudita.
Nóvgorod no se recuperará de su ataque. ¿Por qué se sintió tan ofendido por esa ciudad en particular? Los habitantes de Nóvgorod podían hacer algo que para la Rusia agraria representaba un trabajo especializado. Para eso necesitaban la corteza de un árbol en particular. Para obtener la mejor corteza de abedul, buscamos bosques mixtos de hoja caduca sin pinos, con álamos, serbales y alisos. Al crecer el abedul dirige la copa hacia arriba, buscando la luz, y el tronco es liso, sin ramas. Al principio del verano, la corteza rojiza es muy fácil de extraer. La corteza de abedul es un buen material para trabajar. Antes se extraían grandes cantidades que se utilizaban para producir alquitrán o como lubricante. La corteza de abedul también es un buen aislante que se utiliza en tejados y en los cimientos de las casas. Es imposible hacer cimientos enterrados en este terreno tan húmedo. La corteza de abedul también se utiliza para escribir. En esta ciudad incluso los niños aprendían a leer y escribir, un privilegio de valor incalculable. Nóvgorod era una ciudad próspera que destacaba sobre el resto. Sus arcadas y sus espléndidas iglesias siguen recordando su antigua riqueza. Iván IV debía de sentir envidia. En la actualidad, Nóvgorod es un tesoro para los arqueólogos. Desde la caída de la Unión Soviética se han realizado excavaciones en una pequeña zona sin edificar. Los arqueólogos han encontrado documentos escritos en corteza de abedul que dan fe del rutilante pasado de la ciudad. El arqueólogo Sergei Troyanov dirige la excavación. Aquí tenemos un clima muy duro. El lago cercano indica que la ciudad recibe muchas precipitaciones y el agua impide el contacto con el oxígeno. Como todos los edificios de madera y los vertederos estaban llenos de agua, los restos antiguos están bien conservados. También la corteza de abedul, el cuero y los materiales orgánicos. Los artefactos demuestran que Nóvgorod fue rica y poderosa. Los grandes príncipes de Moscú no tenían mucha influencia aquí. ¿Por qué era Nóvgorod tan independiente? ¿De dónde venía la riqueza que le permitía tanta libertad? Los documentos escritos en corteza de abedul nos dan una respuesta y nos indican por qué Iván odiaba esta ciudad privilegiada. El terreno pantanoso no era apto para la agricultura, la actividad predominante en el resto del imperio. Pero los ciudadanos de Nóvgorod tenían algo más y tuvieron mucho éxito. Vestían mejor que los habitantes de otras regiones de Rusia y tenían mejor educación. Muchos gremios de mercaderes construyeron iglesias cerca del río, desde donde pedían ayuda a Dios para sus negocios. Ahí residía la verdadera fuerza de Nóvgorod. Los numerosos documentos en corteza de abedul nos muestran que Nóvgorod comerciaba con países lejanos. Sus mercaderes tenían buena relación con Europa y no prestaban mucha atención a Moscú. Iván odiaba a la gente que no podía controlar. No soportaba que la ciudad tuviese privilegios y buenas relaciones comerciales con países lejanos. Los Oprichniki pusieron fin a esta ciudad floreciente.
Novgorod es un símbolo de la ruina económica que el reino del terror de Iván trajo sobre Rusia. El reinado de Iván IV suele dividirse en dos periodos, el de reformas hasta 1560 y el periodo de terror que comenzó a partir de ahí. ¿Iván extendía el terror por placer? ¿Solo porque era un sádico? Es una exageración. Hay algunos rasgos comunes, sobre todo si estamos de acuerdo en que lo que hizo la Oprichnina, sobre todo al principio, tenía su razón de ser. Su objetivo era reorganizar la base territorial de las élites para fortalecer el poder militar de Rusia. De ese modo, el proyecto es coherente con algunas de las medidas de reforma de la década de 1550. ¿La reforma por el terror? ¿Era eso lo que fascinaba a Stalin? Perry ha analizado la visión política de Iván IV. Iván tiene la oportunidad de expandir su imperio hacia el este, hacia las interminables extensiones de Siberia, pero eso es una carga para sus capacidades militares. Las estepas infinitas siguen en manos de jinetes nómadas. En los años siguientes, los tártaros hacen repetidas incursiones, llegando incluso a Moscú. Las cosas son diferentes al oeste. Iván se concentra en un nuevo enemigo, la Orden de los Caballeros Teutónicos del Báltico. Exige el pago de tributos. Su abuelo conquistó la ciudad de Dorpat y los caballeros la utilizan desde entonces. La provocación surte efecto. En aquel momento, los caballeros de la Orden Livona, que habían sido la fuerza dominante en la costa del Báltico, pasaban por un periodo de decadencia, y las potencias de la región intentaban aprovecharse de la situación para reforzar sus posiciones. Si Moscú lograba acceder al Báltico, aumentaría su prestigio como potencia emergente en Europa. El Báltico, acceso al mar. Mucho antes de Pedro el Grande, Iván tenía objetivos comerciales concretos: la apertura hacia Europa occidental. Un puerto sin hielo durante todo el año sería una ventaja incalculable. ¿Son los puertos sin hielo del Báltico un posible motivo para que un comunista encargue una película sobre un monarca como Iván IV? La escena de la coronación con el juramento al pueblo ruso lo revela. Controlamos el curso alto de nuestros ríos, el Volga, el Vina, el Volchov. Sin embargo, los estuarios están en manos extranjeras. Nos arrebataron la tierra de nuestros ancestros, nuestro solar ancestral. Por eso hoy recibo la corona como soberano de esas tierras rusas que, para desgracia nuestra, sufren bajo el dominio extranjero. La película en dos partes de Sergei Eisenstein es pura propaganda. El pacto entre Hitler y Stalin da al dictador carta blanca para anexionar los estados bálticos, pero... Stalin todavía era marxista, y muchos de sus asociados también eran marxistas. Por lo tanto, no iban a admitir que querían tomar los estados bálticos porque habían formado parte del imperio y ellos eran los sucesores del zar. Sobre todo teniendo en cuenta que los bolcheviques siempre habían condenado las actitudes imperialistas y colonialistas del imperio. La película deja claro a ojos del pueblo que el Báltico ha sido ruso desde la antigüedad. Solo estamos recuperando lo que es nuestro.
y se abrirá un camino hacia el este. Hay un paralelismo con los movimientos de Stalin hacia el Báltico para recordar al pueblo que los intereses de Rusia en el Báltico se remontan a la época de Kiev y que también Iván los había manifestado. En 1940, Stalin consiguió sus puertos libres de hielo al anexionar los estados bálticos de Estonia y Lituania. Stalin logró lo que Iván no pudo mantener a largo plazo. Iván toma los puertos de Narva y Dorpat y nombra gobernador a su mejor general, Andrei Kursky. Pero su éxito militar no dura mucho. La Orden Teutónica recibe la ayuda de sus aliados, principalmente Suecia y Polonia-Lituania. Los caballeros teutónicos llevan casi 500 años gobernando esa región. Iván confía en la fortaleza de su amigo Kursky. En Estonia y Lituania aparecen los primeros panfletos en alemán que ponen a la opinión pública en contra de Iván. Los precursores de la actual prensa sensacionalista intentan superarse en sus retratos de la brutalidad de Moscú. La imagen de los rusos como bárbaros se extiende como la pólvora. El historiador suizo Andreas Kappeler ha estudiado esos panfletos. A ellos debemos la imagen de Iván IV que todavía sigue vigente. Es una descripción influenciada por los países vecinos, Livonia, Polonia, Lituania y en parte Suecia, que la utilizan como propaganda contra Rusia. El retrato dura mucho tiempo y la imagen negativa de Iván se consolida. Tras sus victorias iniciales, Iván regresa a Moscú y deja la guerra en manos de su confidente y amigo Kursky. Pero el militar le causa una amarga decepción. Kursky deserta al enemigo, las tropas aliadas de Polonia y Lituania. Iván está fuera de sí. Para él es la peor traición y llega cuando todavía está sufriendo por la muerte de su esposa. Sus cartas reflejan sus sentimientos. Iván acusa a Kursky de decepcionar y abandonar a un amigo, pero también al gobernante que Dios ha elegido para Rusia. En su respuesta, Kursky justifica sus acciones en la brutalidad del zar, que él también ha sufrido. Iván dedica 80 páginas a rechazar la acusación. Desde finales del siglo XIX, esta correspondencia está considerada como una fuente de información única sobre la Rusia de Iván. En la década de 1970 surgieron dudas sobre la autenticidad de estas cartas. Yo también tengo mis dudas, aunque solo sea porque sería muy raro que un soberano escribiese a un noble caído en desgracia para justificar su legitimidad. Por otra parte, Iván nunca se expresó en tanta extensión. Según esta teoría, la correspondencia entre Iván IV y Kursky nunca tuvo lugar. Sin embargo, las cartas encajan con los relatos de los testigos contemporáneos y confirman los prejuicios de su tiempo. En conjunto, los panfletos y las cartas han logrado que el nombre del zar Iván IV vaya seguido por el sobrenombre de El Terrible. El nombre El Terrible se popularizó en el siglo XVIII. Es una mala traducción de la palabra rusa Grozny, que significa estricto, pero no tiene una connotación negativa.
Cada época crea el imaginario que necesita. A diferencia del revolucionario Lenin, cuya estatua sigue adornando muchas ciudades rusas, Iván IV se convirtió en el prototipo del tirano brutal tras la caída de Stalin. Durante la glasnost de Gorbachov, los historiadores liberales de la oposición querían ir más allá en su identificación de Stalin con Iván el Terrible para deslegitimarlo. La imagen negativa de Iván se había convertido en una forma muy eficaz de condenar a Stalin. Casi 3 décadas después del primer ataque contra los caballeros del Báltico, el zar debe admitir que la guerra contra Livonia está perdida. La orden teutónica se ha disuelto y sus territorios se han repartido entre Dinamarca, Suecia y Polonia. Los nuevos gobernantes presentan una resistencia feroz ante Iván hasta que el rey de Polonia, Esteban Báthory, impone un tratado de paz al que el zar, desgastado por la guerra, debe acceder. Aquí muere el sueño de Iván de acceder al Báltico y comerciar con Europa occidental. Ahora queda solo la antigua ruta, desde el Mar Blanco, bordeando el Cabo Norte durante los pocos meses que no hay hielo. Iván tenía visiones políticas muy valientes. Incluso llegó a decirse que quería casarse con la reina Isabel I de Inglaterra. Aunque eso parece improbable, sí es cierto que quería casarse con una inglesa. Tenía facilidad para ver las posibles ventajas, pero probablemente subestimaba las dificultades. Iván se casó varias veces con nobles rusas, pero quería que el heredero al trono fuese su hijo mayor, Iván Ivanovich, nacido de su amada Anastasia. Padre e hijo tenían mucho en común, pero las cosas no salieron como esperaba. Tras varias décadas en el trono, las sospechas y el miedo a la traición habían convertido a Iván en un paranoico. Perdía el control con mayor frecuencia cada vez. ¿Se volvió loco en la vejez, como suponían muchos de sus contemporáneos? En cierto modo es una excusa para no estudiar la historia en profundidad, para no buscar otros factores, otros patrones, para limitarse a decir, no hay ningún patrón, es una locura. Un pequeño incidente basta para desatar la furia de Iván. La incapacidad para controlar sus impulsos y los accesos de cólera siempre fue su mayor problema. Un día descubre a su nuera vestida de una forma que le parece poco adecuada y se pone furioso. Iván Ivanovich defiende a su esposa frente a su padre. La situación empeora. Iván golpea a su amado hijo hasta la muerte, privando así a Rusia de un heredero al trono capaz. En aquel momento, Iván no sabe que ha asestado un duro golpe a sus súbditos y que ha destruido gran parte de sus propios logros. Solo su hermano puede sucederlo en el trono, pero padece un retraso mental. El asesinato de su propio hijo es materia de debate para psicólogos y artistas. ¿Cuánta fuerza y cuánta ira hacen falta para matar a un hijo? La pérdida del control lleva a curiosas formas de arrepentimiento. Es algo que veo una y otra vez cuando alguien muere y el responsable es un familiar cercano. Frecuentemente, la furia, el odio y la agresividad hacen posible el suceso. Después llega el pensamiento racional.
acompañado por actividades de retractación simbólica que van desde cubrir el cuerpo a colocar objetos religiosos junto a él. Cuando encontramos el cuerpo, es casi como una capilla ardiente. La muerte de su hijo destruyó a Iván y puso en peligro el futuro del imperio. Iván fue su última víctima. No fue una forma de agresión con la que pudiese vivir fácilmente, porque había perdido el control, y el control era fundamental para él. Entonces analiza las consecuencias y ve que el control se le escapa entre los dedos, algo que no encaja en la imagen que tiene de sí mismo. Iván muere 3 años más tarde. El niño atormentado se ha convertido en un déspota. Su heredero es débil. Los boyardos no tardan en hacerse con el poder y su interminable lucha por la supremacía en Rusia reduce el país al caos y la confusión. La travesía del desierto no terminará hasta la llegada de Pedro el Grande, 200 años más tarde. El zar Pedro logra lo que Iván había soñado y destruido con su brutalidad y su locura: modernizar y estabilizar Rusia. Y construye el puerto del Báltico, por el que Iván había luchado en vano durante 30 años. San Petersburgo.